Dios nos bendiga, hermanos, una vez más. Buenos días al amor del Señor. Amén. Vamos en esta mañana, tal como hemos entonado las alabanzas, preciosas alabanzas, hermanos, muy lindas alabanzas, que nos lleva a ver lo que es Dios para nosotros. Es un Dios que siempre es fiel, un Dios que promete y Él lo cumple. Mis amados hermanos, estábamos estudiando el libro de Daniel, pero hoy queremos cambiar ya el estudio. Vamos a conocer algunas lecciones en la Biblia de animales que tienen mucho que ver también el ejemplo de ellos para nosotros como iglesia del Señor. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias. Tenemos ahí, hermanos, Mateo 10, 29 al 31. Luego seguimos con Salmos 84, versos 3 y 4, Éxodo 19, 3 al 5, Deuteronomios 31, 10 al 11, Isaías 40, versos 30 y 31, y terminamos con Salmos 91, versos 3 y 4, y Mateo 23, verso 37. Como ustedes están escuchando, hemos en toda la Biblia hemos estudiado lo que usted hoy día va a aprender, cómo Dios tiene lecciones de animales en la Biblia que son ejemplos también para nosotros. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún nuestros cabellos están contados, todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Salmos 84, versos 3 y 4. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Nos vamos a Éxodo 19, versos 3 y 5. Espero que la pantalla puedan continuar ustedes. Éxodo 19, 3 y 5. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Deuteronomios capítulo 32, versos 10 y 11. Deuteronomios capítulo 32, versos 10 y 11. Les halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende tus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Isaías 40, verso 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmos 91, versos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo
y alarda es su verdad. Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Palabra de Dios para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos enseñe lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Soberano Dios, digno de toda gloria, hacedor de maravillas, te doy gracias por este hermoso día, un sol radiante, Señor, que nos estás bendiciendo, Padre. Qué maravilloso es tu creación, qué maravilloso ver, Señor, como decía tu siervo el salmista, los cielos cuentan la gloria tuya y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Qué maravilloso, Padre. Nos hemos congregado en tu nombre porque eres tú que nos invocas, eres tú que nos invitas a tu casa de oración, porque aquí es donde tú, Señor, nos hablas, nos amonestas. Eres tú donde aquí, amado Señor, tu Espíritu Santo nos hace entender y atesorar tu palabra. Señor, ayúdanos en estos momentos, Señor, a poder dar a conocer, Señor, estas lecciones de animales que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Muchos de ellos son ejemplos para nosotros, los varones, para todos tu creación, amado Señor. Muy agradecido, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por siempre. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, como estábamos diciendo, la enseñanza de esta mañana, las aves en la Biblia, las aves. Próximo domingo, Dios mediante, vamos a hablar ya de otros, no aves, sino de un animalito. Y les pongo en su corazón a ustedes para que puedan seguir leyendo. Habla de un asno, ¿verdad? De un burrito, y un burro que habla. Esta es la próxima semana. Hoy vamos a hablar de las aves. Bien, Mateo 6:26, hermanos. Ese es el verso clave para nosotros. Mateo capítulo 6, verso 26. Alejita, alcanza mi lente, por favor. Fue muy rápido la alabanza que estábamos en adoración. Gracias. Y ya empezó. Gloria. Qué bueno, hay que estar preparado. Estábamos orando, ya era tiempo para poder empezar la enseñanza. Bien, hermanos, 6:26 de San Mateo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué interesante, ¿verdad? Ustedes también conmigo, hermanos, juntos, el verso 26. Mirar las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ve, nuestro Dios, hermano, nos pone la balanza, ¿no? Las aves y también el ser humano. Ve, Dios ama a las aves, tiene un ejemplo para nosotros, pero usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos mucho valor para el Señor, mis amados hermanos. Aleluya. Entonces, durante las próximas semanas estaremos hablando de algunos animales también que nos va a despertar, saber cómo Dios levanta a un animalito, ¿no? Y eso lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. Entonces, hermanos, hoy aprenderemos de las aves. En la Biblia se centran en el amor, el poder y la provisión de Dios. Vuelvo a repetir, aprenderemos de las aves en la Biblia. Se encuentran el amor, el poder y la provisión de Dios. Descubriremos algunos principios espirituales que podemos aprender de los animales en la Biblia. Vamos a ver, vamos a hacer un repaso de algunas aves. En cuanto al colibrí,
¿Es el ave más pequeño o más grande? Por este lado. Por este lado. Ya. Pero todo no habla. Mejor si es para arriba, su dedo pulgar, acepte usted. ¿El colibrí es el ave más pequeño? Muy bien, pequeño. Muy bien. ¿Correcto, mis hermanos, por acá? Vamos a hacer otra preguntita. ¿Los pelícanos almacenan alimento en su pico? ¿Correcto o falso? A ver, piensen bonito. Los pelícanos, ¿no? ¿Usted conoce a los pelícanos o no conocen? El que tiene acá su bolsa. ¿Qué sucede el pelícano? ¿Lleva sus alimentos o almacena agua? ¿Cuánto dice que almacena agua? Nadie. Todos acá desaprobados. Almacena agua, hermano, no alimento. ¿Se da cuenta que desconocemos mucho de los animalitos? Y si usted tiene duda, a casa va, busca el diccionario y ahí ve el asunto. Y va a ver usted que en su pico no lleva alimento, almacena el agua. Otra cosita, a ver, por este lado de acá. Bien, las avestruz o los avestruz ponen los huevos más grandes en relación a su tamaño corporal. ¿Correcto o incorrecto? A ver. ¿Correcto? Escuchen, las avestruz ponen sus huevos más grandes que... Es abajo, hermano. No es correcto. Escuchen, claro, rápido la idea, la avestruz, sus huevos son grandes, pero el huevo no es más grande que él, que la avestruz. Mis amados hermanos, yo tuve el privilegio que Dios me concedió de poder estar en una conferencia con nuestro misionero Yambán y mi esposa allá en Cajamarca. Hay un hermoso pueblo, hermanos, donde Oxapampa. Bueno, la cosa es que en ese pueblo, hermanos, todos son evangélicos en ese lugar. Y fuimos nosotros, hermanos, a hacer la campaña, o la conferencia, y entonces tenían ahí sus zoológicos, y justo fuimos a ver, había avestruz. Y para el almuerzo trajeron un huevo de avestruz. Y me dice el hermano pastor, me dice, rómpalo esto y vamos a comer. Y hermano, no se puede, bien duro. Entonces me prestó un martillo. El martillo se hizo igual como comemos el huevo de gallina. Puse, y el sartén se llenó, hermano, y comimos el huevo de avestruz. Qué sabroso, hermano. Es algo especial. Entonces, estamos hablando acerca de elecciones de animales, en el caso de aves. Y así, hermanos, vamos a estudiar hoy día 3 animalitos, hablando sobre los pajarillos o gorroncillos, el águila y también los polluelos, que ya hemos hablado el capítulo de Mateo, capítulo último, 23, verso 37. Entonces, hermanos, con esto, curiosidades sobre las aves, que ya ustedes me lo han dicho, nos vamos entonces al primer punto o primera parte. Él cuida de las aves. Dios tiene cuidado de las aves. Y hay una alabanza que muchos cantamos, y usted lo sabe. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Oh, qué lindo, ¿no? Qué bonito ese himno, ¿no? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo siempre vivo aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros, mis amados hermanos, hermanas? Él sabe tu diario vivir, Él conoce de nosotros. Como cantábamos hace un momento, no hay nada oculto a los ojos del Señor. Él tiene cuidado de las aves, Él sabe que los animalitos, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, vamos a estudiar, por ejemplo, en el Salmo 84. Abran sus Biblias, Salmo 84, el versículo 1 al 4.
Ahí nos está hablando. A ver, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bendito sea el nombre del Señor. El salmista está diciendo, hermano, este verso primero, cuán amables son las moradas. Cuán bella es, hermanos, la morada, o sea, donde habita no solo los pajarillos, sino habita la iglesia, nosotros, amado hermano. Y la Biblia dice este verso primero, anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios, la entrada del templo, hermanos, ahí se reunían los sacerdotes, el pueblo, estaban ahí, hermanos, alabando, glorificando el nombre del Señor. El salmista, hermano, ve eso y él se goza en el Señor. Y dice el verso que estamos leyendo, el verso 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gloria al Señor, aleluya. Y aquí dice el siguiente verso, aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Este verso 3 dice, aunque el gorrión haya o encuentra un hogar. Hermanos, el salmista se ve que cuando iba al tabernáculo, al templo, ahí estaban, hermanos, tomando posición, estaban tomando morada. Las golondrinas, los gorriones estaban ahí en la casa del Jehová nuestro Dios. Y él se inspira en ello y ve si los pajarillos, si la golondrina, están en la casa del Señor. Hermano, cuánto más, dice en él, anhela mi alma de estar siempre en la casa del Señor. Aleluya. Porque aquí es donde el Señor nos habla, aquí es donde el Señor tiene una palabra para nosotros, amado hermano. La casa del Señor. A su nombre. Viene a la memoria, mis hermanos diáconos, ellos me dan la razón, cuando vamos a hacer limpieza al tabernáculo, igual como fuimos ayer a Icopare, entonces vemos ahí cómo los pajarillos hacen su ninada, hermanos, ahí están los pajaritos y todo ello. Y cuando mis hermanas más antes que iban a tener ahí ministerio de intercesión, como mi hermana Ruth, como mis hermanos que iban a evangelismo, hermano, ni bien se llegaba, y una cantidad de pajaritos ahí cantando, alabando al nombre del Señor en todo el tabernáculo. Imagínense qué bendición. Y el salmista se inspira en eso. Dice, aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido, son dos aves diferentes. Son aves, hermanos, multitudes de aves que estaban ahí dentro, hermanos, del templo por esos agujeritos que hay, o quizás a un costado de los árboles, pero ellos estaban con el trinar, con ese cántico, alabando, glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Si ellos lo hacen, ¿cuánto más nosotros, amado hermano? Alabado sea nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo nos enseña esta ave, las golondrinas, nos menciona así. Entonces también, hermanos, podemos ver aquí el gran amor de Dios para las aves como también para nosotros. Los atrios, decíamos que el atrio se refiere al patio del templo donde se reunían los adoradores, los sacerdotes, todo el pueblo a alabar el nombre del Señor. El verso 3 dice, el gorrión haya casa, habla de hogar, o sea, nuestra casa. Por eso decimos que nosotros somos familia en el Señor. Diferentes papás, diferentes familias, diferentes padres tenemos, pero en el Señor somos uno, amado hermano. En el Señor somos una familia. Por eso acá está mencionando este verso 3, habla, aunque el gorrión haya casa, aunque el gorrión, las aves encuentran un hogar. Usted también, hermano, tiene un hogar donde usted debe siempre congregarse, siempre reunirse. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Vemos a nuestros hermanos, hermanas, después de varios días, hermanos, nos saludamos, esa amistad, ese cariño que existe. ¿Por qué? Porque aquí en la casa del Señor, igual como las golondrinas, igual como los gorriones, hermanos, ellos encuentran un hogar. También nosotros encontramos un hogar en la casa del Señor. ¿Cuántos decimos amén?
Dígale, hermano, a su lado, estamos en un hogar que es la casa del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No solamente me saluda a mí, sino dígale a su hermano. Estamos en la casa del Señor. Es un hogar, hermanos. Es un hogar de diferentes familias, pero un solo Dios a quien alabamos y adoramos. Así que los amigos que los visitan, siéntense en casa. Este es el lugar que Dios ha preparado porque somos una familia, un hogar. Y la casa del Señor, hermanos, siempre habrá lugar para todos los que desean estar alabando, glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el salmista también anhela, hermano, esa clase de existencia pacífica bajo la protección de nuestro Dios. Podemos ver también Mateo. Nos vamos a Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué interesante, hermano, ¿ve? Es que había temor de los que habían sido designados a hacer la obra del Señor. O sea, Jesús había designado no a los 70, sino a sus mismos apóstoles, Ellos comenzaron, hermanos, a obedecer al Señor y comenzaron a evangelizar, pero había cierto temor en sus corazones de ellos. Por eso el Señor les habla aquí en este capítulo 10, versículo 7, dice que yendo predicar diciendo, o sea, la orden de Jesús que dio a sus 12, el reino de los cielos se ha acercado. Les dice que vayan y no tengan temor porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la orden es, verso 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Eran encomendados, designados por nuestro Señor a sus discípulos. Y ellos fueron, pero había cierto temor. Igual como puede suceder también en muchos de nosotros, amados hermanos. Sabemos que estamos entrando en un tiempo de evangelización a nivel de toda la iglesia, y aquí es donde usted vamos a empezar a hacer también tal como Jesús designó a sus 12, a sus 70, igual también la iglesia, Templo Apostólico de la Fe, saldremos a evangelizar de par en par y vamos a tocar puerta. Habrá cierto temor, es algo natural, pero tenemos que saber, hermanos, que Dios dice que debemos hacerlo porque la gran comisión, hermanos, es para usted, es para mí y terminará en este año, no sabemos, pero sí tenemos que estar evangelizando, tocando puertas. Y si vamos con el Señor, no hay temor, hermanos, porque el Señor nos da ese amor para que podamos hacer, hermanos, su voluntad. Y dice el verso 28, 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A su nombre. El domingo pasado, hermano, una noticia muy triste. Un pastor en Cochabamba, Bolivia, él estaba predicando igual como su pastor. Estaba predicando y de repente una persona entra, hermano, con la pistola y ¡buah!, se lo mató al pastor. Pero la iglesia y el pueblo conocían al pastor. Eso está en Bolivia, Cochabamba. Esa noticia es fresco, quizás algunos han escuchado también. Pero el pueblo no quedó ahí, hermanos. El pueblo sabía que dónde vivía esta persona. Y lo siguieron, lo buscaron y lo encontraron. ¿Y saben qué hizo? Ese es triste, hermano. Vaciaron sobre su persona gasolina y lo encendieron, lo mataron. ¿A dónde está llegando esto, hermano? ¿Ve? Por eso, hermano, nosotros, como dice la palabra del Señor, no temáis a los que matan el cuerpo. Si uno está preparado, venga lo que venga, hermanos, tenemos asegurado ya la eternidad con el Señor. Aleluya. Estamos preparados para todo ello, hermano. Habrá temor, de repente usted va a tocar la puerta y va a estar una persona gnóstica, una persona atea, materialista, y a usted le va a insultar. Entonces no hay que tener temor a ello. Tal dice la Escritura, este 28 que dice, 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo ir en el infierno. ¿Se da cuenta, hermanos? Así que no hay temor. Si vamos a evangelizar hay que hacerlo, hermano, porque es nuestro deber, es nuestra bendición que vamos a llevar, hermanos, a las personas que no conocen al Señor. Y ahí inclusivemente usted va a encontrar también hermanos que ya no lo vemos aquí y van a estar ahí ellos, quizás enfermos por motivos que ya no lo vemos aquí. Y usted va evangelizar a ellos también y lo va a traer también a ellos al Señor, se van a reconciliar. Ese es el trabajo de nosotros, pero hay que salir sin temor, porque el Señor cuida de sus hijos, amado hermano. Y eso Jesús les habla a ellos. Y el siguiente verso, la que hemos dado lectura, el verso 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, menciona ahí. Esto se está refiriendo. Cuando menciona no se vende 2 pajarillos por un cuarto, el cuarto es una moneda de cobre, una pequeña fracción de un denario. Un denario era el sueldo de un día de un obrero. Entonces, menciona el Señor aquí, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, o sea, es una moneda de cobre tan pequeña que es fraccionada. Más o menos se dice que es media hora de trabajo durante el día. Y menciona el Señor esto, dice, con todo, dice, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Menciona ahí. Entonces, amados, el verso 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros muchos vosotros que los pajarillos. El ave común se vendía, dice, en los mercados como ave comestible de muy bajo precio. El ave se vendía, era que comían ellos, y muchos que no tenían una economía un poco fuerte, entonces compraban los pajarillos y ellos, hermanos, lo preparaban para sus alimentos. Es lo que está mencionando Jesús en estos versos. Así que el verso 31 sigue hablándonos, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Valéis vosotros más que muchos pajarillos, hermano. Así que tenemos al Señor que a pesar de lo que somos, Él sigue siempre bendiciéndonos. ¿Cuánto decimos amén? Entonces vamos ahora a la segunda parte sobre alas de águilas. Nos vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. El versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y yo he atraído a mí. Lo que está diciendo nuestro Dios a Moisés, porque ellos ya habían salido de Egipto, entonces nuestro Dios le dice a Moisés, y estaban ellos ahí al pie del monte Sinaí para recibir la ley de los 10 mandamientos, para que el pueblo pueda conocer cómo servía a su Señor. Entonces el Señor les dice, Jehová Dios le dice a Moisés, habla aquí de un animalito también, de una ave, habla del águila. Vosotros viste lo que hice a los egipcios. O sea, les hace entender cómo ellos salieron de esa esclavitud, cómo ellos salieron con mano fuerte, que estaban esclavizados. Todos sabemos ello, hermano, pero ellos vieron algo sobrenatural, cómo, hermano, esas 10 plagas, cómo fue azotado Egipto, y el pueblo vio eso. Entonces les hace recordar, le dice a Moisés, haz recordar al pueblo cómo mi mano ha sido sobre ellos. Y menciona aquí este verso 4, dice, como os tomé sobre alas de águilas, os he traído a mí. Gloria al Señor. Y vemos el cántico también de Moisés. Vamos al siguiente verso. Bueno, decíamos como segunda parte sobre las alas. Está hablando de Deuteronomio 32, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? 32, verso 10 sí, al 12. Le halló en tierra de desierto. Es el cántico de Moisés, hermanos, donde él empieza a gratitud a nuestro Dios, darle alabanza, y dice que le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. El 11, como el águila que excita su nidada,
revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. El águila, no sé si algunos han estudiado el ave, cómo ellos, como dice la Escritura, en su nido, hermanos, ahí cuando ya su cría, ya está el aguilucho para poder, ya le salen pocos plumas. ¿Qué hace la madre águila? Dice que los toma de sus garras y los lleva a las alturas. Y en las alturas los suelta a su pichoncito. Imagínense cómo ellos prácticamente a estrellarse, pero la mamá águila no lo deja así. Ella con la veloz y da las espaldas así, descansa ahí el polluelo, su cría, hermanos. Es tremendo cuando usted estudia, hermano, del águila, nos trae un mensaje también para nosotros. Como cantábamos, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de nosotros, amado hermano? Y esto es lo que canta Moisés, este cántico, dice, como el águila, verso 11, que excita su nidada. Ya es tiempo, que ya no debe estar ahí nomás, y es tiempo que ese pequeño tiene que aprender a volar, aprender a cazar, y eso entonces vemos como, hermanos, también aplicando a nosotros. Dice que Jehová, verso 12, lo guió y con él no hubo Dios extraño. La gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén, hermanos. No hay Dios extraño. No. Mire cómo nos enseña eso. Si esta madre ave hace eso, y Dios, hermano, en la vida que usted y yo llevamos, Él siempre, hermanos, ha tenido y tiene cuidado de todos nosotros. Hemos pasado por muchas dificultades, peligros, hermanos, angustias y tantas cosas, pero el Señor ahí, si Él cuida de las aves, mucho más de nosotros, amada iglesia. Por eso tenemos que nosotros, hermanos, darle las gracias al Señor. Antes que raye el alba, ya estamos en casa, ahí orando, estamos ahí, hermanos, glorificando al Señor, estamos ahí unidos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Un día nuevo es un desafío nuevo para nosotros, y necesitamos la protección de nuestro Dios, porque sin Él no somos nada, hermanos. Con Él todo es posible. Gloria a nuestro Dios. Entonces vemos ahí que las fuerzas para remontar el vuelo, vamos a Isaías 40. Ahora sí nos vamos a Isaías 40. Gloria a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? 40. Pero vamos a leerlo desde el 26. Levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Nos fortalece el Señor. Saber, hermanos, si Él cuida de estas aves. Miren lo que dice el Señor, ¿no? Los muchachos se fatigan. Menciona ahí que los muchachos, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los que esperan, los jóvenes flaquean y caen. Y eso es algo que lo cierto, lo que estamos escuchando la palabra del Señor. Aún no dice este verso 41 o 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A su nombre. Cuando usted cante ese hermoso coro, ¿verdad? Sabemos este coro tan bonito también, como las águilas. A ver, vamos a cantar ahí sentaditos, hermanos, ahí sentaditos. Los que esperan en Jehová.
Los que esperan en... Ajá, lo saben diferente ustedes, ¿ah? A ver, hermano Walter, ¿está Walter? Amén. A ver, un momentito, porque están cantando en varias notas, en fa, no sé, están cantando. Vamos a cantar como debe ser. Gloria a Jesús. Los que esperan en Jehová, 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 nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se... Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. ¡Aleluya! Pero el águila no es como los pajarillos, no es como los gorriones, ¿no? Como el curibín, ¿no? El águila no es así. El águila se va. Qué lindo, hermano. Oh, Jesús. Se extiende las alas. No tiene necesidad de hacer eso. Se va. Traspasa las nubes. Oh. Cuando traspasa las nubes, Él está desde ahí y ve a su presa, hermano. Por eso compara el águila como nuestro Señor, nuestro Jehová Dios, hermanos. Él lo hace porque menciona muchas águilas. Vamos a ver más adelante otro. Así que, amados hermanos, recuerden, como dice la Escritura, los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperamos en Jehová, hermanos, tendremos nueva fuerza. Aunque ya estamos por ahí, por los años que ya un poquito nos molesta, pero en el Señor vamos a recobrar fuerzas. En el Señor vamos a sentirnos más jóvenes. ¿A su nombre? Porque hay un dicho que dice que hay jóvenes que parecen ancianos y ancianos que parecen jóvenes. Todavía hay mayor juventud en los ancianos, ¿no? Así es que, hermanos, la palabra del Señor rema nuestros corazones. Estamos aprendiendo las lecciones de las aves en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos entonces a hablar sobre la tercera parte, bajo las alas de Dios. Bendito sea el Señor. En el Salmo 36, versos 6 y 7, David escribe: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dice el Salmo 36, versos 6 y 7. Ahí está, no lo voy a leer yo, pero menciona ahí cuando David escribe: oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Entonces, da a entender que nuestro Dios tiene cuidado de las aves, como también de su creación, y mucho más, que somos sus hijos. Nos vamos al Salmo 91. Al Salmo 91, que muchos conocemos y muchos oramos también leyendo este Salmo, que es tan hermoso, hermanos. El Salmo 91. Gloria a Jesús. Nos dice así la palabra del Señor. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuánto decimos amén? El que habita al abrigo del Altísimo, hermano.
Oh santo, Él, hermano, el que mora, el que tiene su habitación, hermano, es usted y yo. Él nos, hermano, nos protege. Este salmo es de protección, hermano, para nosotros, para su iglesia. Y menciona ahí también el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Gloria a Dios. Esto mencionó el salmista, pero el pueblo no quiso, hermano, cobijarse bajo la sombra del Omnipotente. El pueblo de Israel no quiso, hermano, ser guiado por Jehová nuestro Señor. Cuando Jesús ya estaba en la tierra, hermano, cuántas veces Él habló. Y por eso Él nos dice en este verso último, nos vamos a Mateo, ya vamos terminando, hermanos. Mateo, el capítulo 23. Gloria a Jesús. 23 de Mateo, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está hablando Jesús nuestro Señor? Porque Él entró, hermanos, a Jerusalén, sabemos, hermanos, entró triunfante, victorioso, pero su pueblo no lo recibió, le dio las espaldas. Y Él ahí, hermanos, va a un monte y expresa lo que usted lee conmigo. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces yo he enviado mensajeros, pero ustedes no quieren eso? Yo quise, dice el verso 38, el 37, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, yo sé que muchos es posible que han visto algunas anécdotas acerca de la gallina, por ejemplo. En un bosque dice, hermanos, que hubo un incendio. Entonces, hermano, y usted sabe que el incendio arrasa pues con todo. Pero, hermanos, una gallina, ella tenía sus polluelos, dice la anécdota. Y esos polluelos, hermano, buscan pues quien cuide el polluelo, las aves, busca a su mamá, busca dónde cobijarse. Y estos polluelitos buscaron a su mamá y la gallina los cubrió con sus alas. Y cuando los que fueron, hermano, a ver ya el bosque, comenzaron a limpiar las cosas y encontraron carbonizada a la gallina. Pero cuando lo hicieron así, hermano, los pollitos salieron, hermano, con sus cánticos, piu, piu, piu. Si esta madre gallina, hermano, mire cómo tiene cuidado, esta anécdota es realidad, hermanos. Y cuánto más. Ustedes saben que hubo incendio también, no sé en qué país, no recuerdo ahorita, pero dice que el incendio abrazó toda esa ciudad. Pero los que amaban al Señor, el incendio tuvo como un choque. Llegaba el incendio y dejaba esa casa libre. Nada se quemó de esa casa. ¿Por qué? Porque ellos, toda la familia, alababan, adoraban al Señor. Y así muchos milagros, hermanos, que nosotros vemos. Dice el Señor, ¿cuántas veces quise a ustedes juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Más no quisiste. Hermanos, para nosotros, de parte del Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos siempre presente que esas moradas, la casa del Señor, menciona aquí el verso 38, dice, he aquí vuestra casa os es dejada en desierto. O sea, la casa es abandonada, desolada, no
deje usted al Señor, hermano. Yo sí entiendo, muchos dicen, ¿acaso el Señor solamente está en el templo? Yo también aquí en la casa. Es correcto, pero el lugar, dice el Señor, en la casa. Aquí el templo es su lugar, aquí es su hogar, amado hermano. No, usted no piense que no, así estoy bien acá. No, hermano. Hay un lugar donde el Señor habla, hay un lugar donde nos congregamos, hay un lugar donde como familia imploramos, donde como familia, hermanos, estamos intercediendo unos por otros. En la casa del Señor. No se descuide su vida espiritual, porque por ahí dicen algunos, ya después iré, hermano, y así ese después nunca llega muchas veces, hermano. Por eso la palabra del Señor, estas lecciones que tenemos, estas aves, hermano, nos enseña a nosotros de buscar un lugar, esas moradas, en la casa del Señor, amado hermano. Amén, mis hermanos. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. El pueblo judío rechazó el refugio que es la casa del Señor. Usted no, hermano. Vengamos siempre. Este es el lugar que Dios ha preparado para todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Luego estaremos saliendo con mi esposa. Vamos a ir a la Yarada. Nos toca ministrar la Santa Cena. Así que ya nuestro hermano Damián, como secretario de la iglesia, él estará dando los anuncios, porque la Yarada, hermano, es un poquito lejos, no podemos llegar tarde, porque están esperándonos a nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias porque nos enseñas, Señor, a través de las aves, el amor que tú tienes por ellos, Padre, y cuánto más por nosotros. Nos comparas, amado Señor, que tú tienes mucho amor por tu creación, por tus hijos, que ahora somos lavados con tu preciosa sangre, Señor. Que tu iglesia vaya en sus corazones, Señor, reflexionando acerca de estas aves, amado Señor, que hemos aprendido, Señor, sobre los pajarillos o gorriones o golondrinas que habla tu palabra, Señor, en el Salmo 84, como también las águilas, amado Dios, que hay un mensaje para nosotros, Padre. Y también sobre esta ave, Señor, estos polluelos, Señor, que quisiste tú, Señor, juntar a todo tu pueblo, Padre, más no quisieron, pero nosotros, Padre, en esta mañana te decimos que solamente en tu casa encontraremos sosiego, en tu casa, Señor, encontraremos palabra de aliento, en tu casa, Señor, alabaremos tu santo nombre, en tu casa de oración, Señor, juntos estaremos glorificando tu santo nombre, Señor, en tu casa, amado Dios, donde tú nos has levantado, Señor, para honrarte, Padre. Oro por mis hermanas, mis hermanos, que ellos tomen en cuenta, Señor, y puedan siempre sacar ese tiempo valioso, un tiempo maravilloso de venir a tu casa de oración, Señor, para alabar tu santo nombre, para glorificar tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Amén.